Ahora sí. Bien, quedamos justamente en la finalización del apalancamiento operativo y lo que iba concerniente al apalancamiento y el grado de apalancamiento operativo, que si se dieron cuenta, estaba vinculado al nivel de producción de unidades, ¿verdad? Al nivel de producción de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto mayor cantidad de unidades nosotros llegamos a producir con los recursos que nosotros contamos, ya sean variables y fijos, sobre todo que se aumente el nivel de producción sin sacrificar mayor erogación en costo fijo, significa que disminuimos el apalancamiento y por ende tenemos mayor ganancia. Y por el contrario, si producimos mucho menos, el grado de apalancamiento es mayor y por ende tenemos mayor pérdida, ¿no? O el crecimiento de la empresa no es el esperado, ¿no? Entonces es muy importante la utilización del costo fijo como una medida de generación de ganancias, ¿no? Eso hemos quedado justamente en ese punto, el grado de apalancamiento operativo. Sin embargo, lo que nosotros vamos a definir ahora es el segundo punto del apalancamiento, el apalancamiento de tipo financiero. El apalancamiento de tipo financiero está relacionado principalmente con ¿qué? Con la utilización de también un costo fijo, pero este costo fijo está estrictamente relacionado con el financiamiento. En otras palabras, este es el interés. A diferencia del apalancamiento operativo que está relacionado con el costo fijo de operaciones, el apalancamiento financiero es voluntario, o sea, a elección. Sin embargo, el apalancamiento operativo en muchas situaciones, casi en la mayoría, suele ser casi una obligación o una necesidad. No obligación, sino una necesidad, para ser más exactos, ¿no? Que sin ese recurso no vamos a poder funcionar de manera adecuada. Y es verdad, yo si deseo dentro de mi empresa, puedo optar por no prestarme dinero del banco y por esa razón no pagaré pues intereses. No, si yo deseo, me presto, pago intereses. Si no deseo, no lo hago y pues no voy a cancelar ese gasto. Sin embargo, el costo fijo operativo suele ser obligatorio en muchos casos, ya que por la naturaleza del negocio te exige tener una porción constante fija. Por ejemplo, una industria, ¿no? Una industria, ¿ya? Necesariamente, si quiere ser productiva y eficiente con sus recursos, lo mínimo que debe hacer es invertir en máquinas. O sea, es una necesidad tener máquinas y o galpones, almacenes para colocar esas mismas máquinas, ¿no? Donde funciona su ciclo operativo. Sin eso no puedes producir. O si entonces ahí, por ejemplo, tienes un gasto llamado depreciación. Más por el contrario, si tú no tienes el dinero suficiente para construir una infraestructura o poder invertir en una, puedes alquilar, que también es un gasto fijo, el alquiler. Entonces, por la naturaleza de tu negocio, por la forma en la cual tú vas a producir y tus procesos que tienes dentro de ella, necesariamente te va a exigir una porción de costo fijo. Es muy importante destacar aquello. Mencionar también que justamente cuando nosotros tenemos que tomar esas decisiones, pues siempre vamos a buscar generar ganancia y valor en la empresa, ¿no? Entonces, el apalancamiento financiero surge de una decisión.
Surge una pregunta siempre cuando nosotros optamos por esta modalidad y la pregunta suele ser siempre, ¿para qué nos prestamos? ¿No? ¿Para qué nos prestamos? ¿Por qué nosotros recurrimos a un banco? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y principalmente el optar por un préstamo bancario es aumentar el rendimiento del accionista, ¿no? Aumentar las ganancias de la empresa a través del financiamiento, ¿no? Porque muchas veces la empresa no genera dinero suficiente como para que ella pueda financiarse por su cuenta. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe recurrir a terceros, el banco, nuevos accionistas, tanto ordinarios como preferentes. En tal sentido, surge la noción del costo fijo de financiamiento. En tal sentido, lo que nosotros entonces buscamos es establecer la mejor opción de financiamiento, ya sea tomando una, otra u otra opción, ¿ya? Que nos van a generar diferentes niveles de costo, como también diferentes niveles de ganancia por optar por cualquiera de estos métodos, ¿no? Al final, lo que nosotros buscamos siempre es identificar cuál es la mejor opción y cuál es la que le va a repercutir en mayor medida a nuestro accionista, ¿no? Que es el directorio de nuestra empresa, gerencia y así sucesivamente, ¿no? Los que toman las decisiones. Entonces, ¿por qué nos financiamos? Para aumentar la rentabilidad. En tal sentido, pues el apalancamiento operativo, para poder determinarlo, necesitamos hacer dos cosas. Uno, necesitamos establecer cuál es el apalancamiento operativo que magnifica, o sea, el máximo, que tiene el máximo efecto de los cambios en ventas sobre los cambios en la ganancia operativa. Dicho de otro modo, ¿cuál es la utilidad antes de intereses e impuestos que va a ocasionar el mayor flujo de ganancia dentro de nuestra entidad? ¿No? Identificar. Y dos, establecer la selección, ¿ya? De usar un apalancamiento financiero para maximizar el efecto de estas utilidades resultantes en comparación con las ganancias por acción o UPA. ¿A qué es igual el UPA? El UPA es igual a justamente el, denme un momento, no encuentro un gap, aquí está. Utilidad por acción es igual a beneficio neto o utilidad neta, resultado neto, dividido entre el número de acciones de tipo ordinario. Acciones de tipo ordinario, ¿no? Y esto me da como resultado el UPA, utilidad por acción. ¿Tá? Es muy importante conocer cuánto es la utilidad por acción. No es tan importante conocer cuánto es el importe del beneficio neto, sino cuánto le corresponde de ese beneficio neto total a cada una de nuestras acciones emitidas. Eso es lo que necesitamos conocer. Para hallar el apalancamiento financiero, yo debo determinar como primer paso el punto de equilibrio o el punto de indiferencia. ¿Qué quiere decir este punto de equilibrio o de indiferencia? Esta relación quiere decir que sin importar la opción de financiamiento que yo considere, ¿ya? Que sin importar la alternativa de financiamiento que yo seleccione, el nivel de la utilidad antes de intereses e impuestos va a dar un valor tal que la utilidad por acción sea cero. ¿Ya?
el valor tal que la utilidad por acción sea cero, ¿no? ¿Cuál es la utilidad antes de intereses e impuestos? Que me va a dar utilidad por acción cero. Entonces, para poder determinar ya el punto de indiferencia, lo que yo debo hacer es esta ecuación. Utilidad por acción es igual. El numerador está expresado como si fuera un estado de resultados, pero de manera horizontal. Si tú lo vuelves de manera vertical, esto se convierte a algo que ya conocemos. Utilidad antes de intereses e impuestos menos intereses me da igual a utilidad después de impuestos. Le quito los impuestos y me da la utilidad a distribuir menos el accionista preferente me da la utilidad a distribuir a los ordinarios. Esta fórmula, ¿no? Toda esta fórmula que yo he diseñado en la parte derecha se representa en esta ecuación. Utilidad antes de intereses e impuestos menos el interés, menos la porción de impuestos y menos la tasa correspondiente al accionista preferente, dividido entre el número de acciones en circulación en el mercado, ¿no? Acciones pagadas, ¿no? Acciones pagadas. Porque hay diferentes tipos de acciones. Hay acciones suscritas, acciones emitidas y acciones pagadas, ¿no? Las que a mí me interesan son las acciones que fueron efectivamente pagadas. Las suscritas no me sirven porque las suscritas solamente son nominal. Las emitidas, no todas las acciones emitidas se llegan a vender. Entonces, también no puede ser una medida fundamental del número de acciones. Sin embargo, las acciones en circulación o en el mercado sí son efectivamente pagadas y como también forman parte del capital. Esta mi fórmula me va a servir para poder hallar el punto de indiferencia, que es utilidad y utilidad por acción. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito. Esto ya lo hicimos, lo dejamos acá, pero estamos repasando una vez más. Yo tengo un negocio que quiere financiar 10 millones, ¿no? Quiere financiar 10 millones y necesita reunir otros 5 millones para expandir cada uno de sus negocios. A través de esto, la compañía tiene 3 opciones para poder financiar el dinero. La opción número 1 es financiar solo con acciones ordinarias, o sea, emitir nuevas acciones y ponerlas al mercado. La segunda opción es un préstamo bancario al 12% de interés anual. Y mi tercera opción es emitir, pero acciones preferentes, no ordinarias. Y como bien saben, las acciones preferentes exigen de manera contractual que se pague una tasa fija por poseer la acción preferente. Entonces se indica que las acciones preferentes tendrán un 11% del valor emitido. Tenemos algunos datos más. Me dice que las utilidades antes de los financiamientos eran 1.15 millones. Pero cuando yo me preste, ya sea opción 1, ya sea opción 2 o la opción 3, mis utilidades van a aumentar hasta llegar a 2.7, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Si yo no me presto ninguna opción y no me presto, mi ganancia es 1.5, con lo que tenía antes. Ahora me quiero financiar, quiero prestarme fondos para crecer mucho más. Entonces, esto ocasiona que
según las proyecciones de la empresa, al financiarnos e invertir en el nuevo plan del gobierno corporativo, pues vamos a crecer de 1.5 a 2.7 en ganancia. La tasa de impuestos es un 40% y al momento de tomar la decisión, yo tengo 200,000 acciones ordinarias, que estas se pueden vender a 50 por acción. Si yo quiero financiar 5 millones de bolivianos, porque eso es lo que dice, necesito comprar 100,000 acciones ordinarias, necesito obtener nuevas acciones ordinarias. Ya están los 3 escenarios: acción ordinaria, préstamo y acción preferida. 3 escenarios. Esto lo vamos a representar en un estado de resultados. Ya lo tengo acá. Opción 1, dijimos que la opción número 1 es financiarme con acciones ordinarias, la opción 1. La opción 2 es financiarme con deuda, con préstamo bancario. Y la opción 3 es financiarme con acciones preferenciales. 3 opciones. ¿Ya? 3 opciones. Cuando yo me financie sin importar cualquiera de las dos alternativas, yo voy a obtener una ganancia de 2.700 millones de bolivianos. ¿No? Si yo financio, voy a tener esta ganancia, ¿no? Es lo que dijimos. Antes ganaba 1.5. Si me financio, se garantiza tener una utilidad operativa de 2.7. ¿Qué dijimos? La fórmula: utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses. ¿Los intereses solamente van a afectar a las acciones ordinarias? No. ¿Por qué no? Porque las acciones ordinarias no tienen deudas financieras, ¿no? No paga intereses si yo me financio con acciones. Pero si me financio del banco, sí. Aquí está, 600,000. Y tú me dirás, ¿de dónde sale 600,000? ¿Cuánto queremos financiar en nuestro ejercicio? Dijimos que queremos financiar, ¿cuánto? 5 millones, ¿verdad? 5 millones. ¿No? Yo quiero financiar 5 millones. Y en el caso de la deuda, la tasa de interés era de un 12%. Si tú le sacas el 12% a 5 millones, ¿cuánto sale? Vamos a calcular. ¿Cuánto sale el 12% de 5 millones? 600,000. Eso está acá. ¿Se dan cuenta? Este sí es un dato acertado. Y pues financiarme con acciones preferentes tampoco genera intereses financieros, ya que el único que genera intereses financieros es cuando yo me financio con terceros, el banco, agentes de bolsa, otras empresas, en fin, vender acciones, bonos y otros títulos. Entonces, en este caso, solamente la empresa número 2 se dedicaba a hacer aquello. Luego, indicábamos que nuestra tasa de impuestos era un 40%. Utilidad antes de impuestos por 40%, 1.080, 840 y 1.080. Fíjense muy bien, acá hay una lógica que te da un punto a favor para considerar tú financiarte con deuda financiera y no con capital. Fíjense, el interés hace que bajen mis utilidades y por ende pagar menos impuesto, ¿no?
y por ende también tener menor utilidad. Fíjense, 1.600.000, 1.260.000 y 1.620.000. Lo interesante viene acá. Pregunta antes de, ¿qué diferencia existe entre pagar intereses financieros al banco o pagar impuestos de manera anual a nuestro banco, a nuestro ente regulador, en este caso, que es impuestos? ¿Cuál es la diferencia entre pagar intereses o pagar impuestos? ¿Cuál creen que es? ¿Y cuál es más importante para nuestra gestión? La deuda financiera es más importante que el impuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo pago intereses financieros, al pagar intereses financieros, lo que yo estoy haciendo es que pagar sobre préstamos bancarios que he efectuado anteriormente. Pero aquí está el punto fundamental. Cuando yo pago impuestos, perdón, intereses por préstamos que me hice, significa que pues necesitaba ese dinero para diferentes actividades. Por ejemplo, comprar maquinaria o comprar materia prima, ¿no? Entonces yo me presté dinero y ahora estoy pagando el interés de ese dinero prestado. Lo he gastado en la empresa. Sin embargo, cuando yo pago impuestos y pago el IOE, por ejemplo, ¿es algo que le afecta a la empresa de manera directa, de manera positiva, de algún modo? No. Pagar impuestos es a fondo perdido, no se puede recuperar, ¿no? Entonces tú pagarás mucho más impuesto y ese impuesto va a disminuir tus ganancias como negocio. Pero si yo aprovecho y utilizo el interés financiero como escudo frente a la tasa de impuestos, si bien voy a tener menos utilidad, pues voy a pagar menos impuesto. Y ahora van a fijarse por qué es la mejor opción. Bien, ya habiendo determinado la utilidad después de impuestos, debo restar los dividendos de la acción preferente. Dividendos de la acción preferente. ¿Qué decían los dividendos de la acción preferente? Que se iba a pagar una tasa, ¿no?, porcentual con respecto a los fondos que provisionó la entidad. Entonces yo me he financiado 5 millones y este dinero que me he financiado con accionistas ordinarios, pues debe pagar réditos, ¿no? ¿Cuánto le vamos a pagar al accionista preferente? Al preferente dijimos que se le va a pagar un 11%. ¿Un 11% sobre cuánto? Sobre el financiamiento. ¿Cuánto lo estoy financiando? 5 millones. Y eso me da igual a 550. El accionista ordinario no cobra tasa preferente y financiarme con deuda tampoco me va a cobrar tasa por accionistas preferentes. Pero cuando me financio con accionista preferente, sí lo va a realizar. ¿No? Aquí está. Entonces resto, utilidad menos el accionista preferente, lo que le pague, utilidad para distribuir a los ordinarios. 1.620.000, 1.260.000 y 1.070.000. El ejercicio me dice que yo no debo encontrar solamente este resultado, sino debo encontrar la utilidad por acción. ¿Cuál es esta? Entonces, ¿qué hemos dicho? Utilidad después de pagar a los ordinarios, ¿no? Dividido entre el número de acciones. Divido, ahí está, y me da el resultado. Utilidad por acción, 5.40, 6.30 y 5.35.
Ya habiendo hallado estos resultados, ¿cuál es nuestra mejor opción? Opción de financiarme con deuda. Financiarme con deuda. Es la mejor opción para ganar mayor beneficio, ¿no? Entonces, es lo que debemos efectuar en un pequeño análisis, ¿ya? Fíjense, la empresa número 2, por optar por el financiamiento con préstamo bancario, pudo reducir los impuestos a pagar y esto le generó mayor ganancia. En cambio, el accionista preferente pagó el total de los impuestos y también tenía que pagar una cuota por justamente sus accionistas que tienen esa condición de preferente. Entonces, eso hace que mi utilidad baje mucho más. Y en el caso del ordinario, lo único que ha sucedido es que sus acciones, fíjense, aumentaron a 300,000. En cambio, las otras dos opciones siguen siendo 2 millones. Si te preguntas por qué sucede esto, eso sucede por esta razón. Financiarme por acciones ordinarias y financiarme por acciones ordinarias y buscar tener 5 millones, yo debo emitir un número de acciones determinado. Entonces, si yo sé que cuesta 50 cada acción, multiplicado por no sé cuánto, necesito conocer la inversión total, 5 millones. Despejo esta incógnita y es el resultado que va a ir a restar a este de acá, ¿no? Entonces es muy importante, ¿ya? Entonces ya tenemos diferentes criterios para poder nosotros defendernos de cualquier toma de decisiones y o cambios, ¿no? Entonces ya hemos determinado el accionista preferente, el ordinario, el UPA y como también el banco, ¿no? Ya tenemos tres. ¿Cuál es la mejor opción? Financiarme con deuda. La segunda es financiarme con acciones ordinarias y la tercera es preferente. Pero esto no es una regla universal, sino más bien esta es una regla en base a la naturaleza de cada uno de los negocios, porque cada negocio es diferente, ¿no? Entonces pueden haber negocios que sean un poco más cerca a la diferencia o más abismal, entonces hay que considerar el tipo de negocio. Bueno, entonces tenemos nuestro primer paso del apalancamiento, hallar el punto de indiferencia. El punto de indiferencia entre dos opciones, acción ordinaria y deuda. Tienen que ser, fíjense, iguales. Y acá hay una incógnita. Este y este son el mismo factor. Pero tú te preguntarás, ¿por qué tengo el mismo factor a ambos lados? Porque, ¿qué decía el punto de indiferencia? El punto de indiferencia señalaba que sin importar la forma de financiamiento, se desea encontrar ¿qué? Se desea encontrar la utilidad desde intereses e impuestos que obtenga el mismo resultado. Sin importar si he seleccionado acción o deuda, ¿no? Entonces, sin importar cualquiera de las opciones que yo consideré, voy a utilizar. Entonces, voy a despejar esta forma. Acá solamente tengo una incógnita, que es utilidad tanto para el 1 y el 2. Reemplazamos datos en nuestra fórmula. En el caso de las acciones ordinarias, el interés no existe, tampoco existe la tasa de los socios preferentes, solamente existe el margen de el impuesto. ¿Cuántas acciones he emitido? 300,000. En el caso número 2, 200,000. Utilidades de intereses e impuestos menos justamente un conflicto que existió e hizo que se pagase. Dividido entre
2 millones, ya. Entonces lo que nosotros vamos a buscar justamente es establecer aquello. Fíjense, yo voy a despejar este factor, ¿no? Y lo estoy despejando a la mínima expresión para poder despejar y tener el resultado. ¿Cuál sería el resultado despejando? 1.800.000. Que 1.800.000 significa que no me importa si yo he financiado con una o con otra opción, la utilidad por acción me va a salir la misma, ¿no? Entonces, no se olviden de aquello. Este es el punto de identificación. Entonces ya tengo mi acción ya a diferentes niveles y con diferentes opciones, calculando el UPA a nivel 0, acá es 0, acá necesito mínimo 600.000 y acá necesito mínimo 916.000. Cada opción tiene diferente criterio y diferentes necesidades. En el caso de la deuda debo pagar el interés. En el caso del preferencial debo pagar el dividendo, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes criterios para su valoración, ¿no? Y aquí está, diferentes utilidades antes de intereses e impuestos. Despejando la formulita nomás, ¿no? UPA 0 dice. ¿Qué significa? Pues que la utilidad por acción tiene que ser 0, ¿no? Entonces, estoy igualando a 0. Y luego despejo el factor UI. UI, UI. ¿Ya? Muy importante. Voy a cerrar la sesión, ahora les envío el otro enlace.